Buenas noches, señores estudiantes. Por favor, para dar inicio a la clase, les voy a pedir de favor ir activando sus cámaras. Profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, mis chicos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Gracias. Vamos activando cámaras para poder ya tomar lista. Y está aquí su lista. A ver, mis chicos. Tengo... A ver, vamos con Arias Dina. Aquí estoy, profe. Coelho Héctor. Presente. Coelho Ariana. Presente. Presente a mí. Collaguazo Oscar. Presente. Córdoba Marco. Falconi Edison. Presente, profe. Mena María. Presente, profe. Bien, señora Mena, estamos perfectos. Ahora sí. Salazar Patricia. Buenas tardes, presente. Serna Rubén. Presente, profe. Uquillas Natalie. Presente. Acurio Dylan. Acurio Dylan. Dylan. Arias Jorge Luis. Presente, profe. Bautista Manuel. Presente, profe. Benavides Hugo. Chulde Cristian. Presente, profe. Ducci Ronald. Presente, profe. Cualichico Darwin. Presente, profe. Rivera Brian. Presente, profe. Loaza Anthony. Presente, profe. Morales Marco. Presente. Morales. Ah, ya. Ok. Ya te vi. Molina Melissa. Confirmo, por favor, tal vez se conectaron ya. Córdoba Marco. Sí, profe, escribió en el chat. Parece que no le estaba yendo bien el internet. Ya. Presente, profe. Ok, sí lo veo, señor Córdoba. Ahí está tratando de activar cámaras, pero ya lo vi. Acurio Dylan, tal vez se Sí, conectó. presente, profe. Ya. Disculpe, lo que pasa es que tengo un problema con la internet. Ya, ok. Entonces estoy pendiente que te conectes. Listo. Benavides Hugo. A él sí no lo veo. Benavides Hugo. Y Molina Melissa. No, entonces tendría pendiente 2 estudiantes. A ver, mis chicos, vamos viendo, excepto Córdoba, Falconi, Serna, Gualichico, Rivera y Morales. Cuéntenme, ¿quién quiere hablar un poquito de qué ha ido aprendiendo en la clase 1, 2, 3? Y bueno, la tarea de la 4, lo que quieran participar. Cuéntenme un poquito más de ustedes, la dinámica del inicio de clase que vemos la semana anterior. Vamos, ¿quiere algún voluntario? Ya reviso un poquito más el material o algo. ¿No? ¿Nadie se atreve? Vamos a ver.
Bueno, entonces, profe, bueno, si vamos a hablar un poco de la clase, entonces sería lo que estuvimos de los presidentes. Realmente, perdón que esté un poco el audio, pero estoy sin audífonos, no los encuentro. Lo que sí estuve llegando un poco porque me pasé leyendo bastante, porque me tocó hacer el cuadro It's in Word, porque debía haberlo hecho mejor a mano, me hubiera sido más rápido. Pero gracias a eso bastante, estuve leyendo, averiguando bastante, y bueno, pude averiguar sobre León Febres Cordero, sobre lo que fue un presidente que no tuvo, bueno, en pocas para resumir, lo que más averigué todo eso fue que hasta ahora el presidente, a pesar de que es el que más se queja, Rafael Correa tiene bastantes obras hechas en su presidencia, y es el que más, es el que también, bueno, aparte de otros presidentes, tuvo más tiempo en el poder. También averigüé sobre esto sobre Lucio, sobre cuando hubo esto de lo que quería quitar varios ¿cómo se llama? Subsidio a la gasolina, subió la canasta básica, que fue uno de los principales motivos por lo cual le quisieron votar de la presidencia, o mejor dicho, provocó que le votaran de la presidencia. También aprendí sobre, déjeme hacer un poquito de memoria, estaba aprendiendo también sobre, se me fue el nombre, Uzcategui Tobada, si no estoy mal. ¿Sí? ¿No correcto? Sobre... Se me fue, lo siento, profe. Cuéntame un poquito del régimen de la esclavitud. ¿Qué te llamó la atención de este régimen? Profe, disculpe que le corte muy notito. El compañero Cristian Lazada se desconectó porque se le fue el internet y me dice que se está tratando de conectar desde el teléfono para que le permita ingresar en unos 5 minutitos Sí, porque no no tiene se buen preocupen. internet. Si alguno de ustedes tal vez se les va la luz, se le desconecta el internet, con el mismo enlace pueden volver a ingresar sin ningún problema. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe. A usted muchas gracias. Estaba con Rivera, no sé, tal vez te acuerdes algo del régimen de la esclavitud que te llamó la atención, alguna característica. Estás cerrado tu micrófono. Perdón, profe, es que como la bulla, disculpe. No me di cuenta. Bueno, lo que más me llamó sobre el régimen de la esclavitud fue más, como la misma palabra lo dice, lo que fue lo que estuvimos en estas épocas de esclavismo, donde ninguno tenía derechos, donde específicamente tú eras dueño de una persona, donde tu voz y mandato era todo. O sea, tú podías incluso matarla, que no era penado por nada, que eras dueño de la persona. Eso es lo que más me llamó la atención. Ok, también puedes hablar algo, lo que te acuerdes, no importa, de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. A ver, fue uno de los... A ver, él era presidente, no recuerdo mucho. No estamos hablando sobre lo que él se cambió de nombre para poder estudiar. Sí, muy bien. Para poder estudiar, y ya que fue hijo de un mestizo, o sea, era un mestizo en pocas palabras. Él incluso, si no estoy mal, por lo que poco averiguado, él escondía sus rasgos, ya que tenía también rasgos un poco indígenas, los escondía para poder estudiar. Él fue uno de los que, no estoy muy seguro, a ver, él fue uno de los que estuvo primero en estas ideas de libertad. Así es. Sí, muy bien. Estaba dentro del régimen de libertad. ¿Alguien más, tal vez voluntario? Hay cupo para 2 chicos más. Yo, profe. Ya. Vamos, Gina. Ya. Ay, dame un segundo. Byron o Brian. Brian, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? No sé, lo que tú quieras contarnos de ti un poquito. Pues bueno, en este momento estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones que se llama .net. ¿Mande? La demanda es alta. Sí, realmente nosotros sí. Bueno, empezamos trabajando realmente hasta las 12 y ahorita ya estamos trabajando un poco de tiempo normal, mejor dicho. Chévere. Realmente estamos teniendo alta demanda. Gracias, Brian. Bueno, Gina, vamos, inicia. Ya, a ver, profe. A ver, sobre el régimen de la esclavitud, a mí lo que me llamó mucho la atención y bueno, que yo quedé, no sabía,
era sobre que a los indios, por decirlo así, se les cortaban los testículos y se les dejaba de sangrar hasta que se mueran. Yo eso no sabía. Lo del régimen feudal, hablando sobre Eugenio Espejo, bueno, él fue el primero que cursó en el periodismo con el periódico Primicias de la Cultura de Quito. Su hermana Manuela Sáenz, también fue precursora, como decía, de la liberal, que se dio después feudal. En el régimen feudal podemos destacar, bueno, el hecho más importante fue el despunte de los clases, donde actuábamos a través del virrey, porque se comunicaba con la corona. ¿Qué más? En el periodo feudal también lo que se puede destacar es que se logra un día libre a la semana, pero este no era tan libre porque tenían que ir a la iglesia y diezmar, en el cual las personas que no tenían cómo pagarles tenían que pagar con sus hijas, sus esposas, o bueno, comida como cuyes, gallinas, y las esposas o hijas tenían que lavarles la ropa a los curas, hacerles la comida, hacer todo lo que sean las labores de la casa. Y también que se logre el derecho a la no pena de muerte, pero claro, esto duró muchos años porque al principio ellos no respetaban eso. Eso, profe. Tina, cuéntanos un poquito de ti. A ver, mi Presi, cuéntanos un poquito de usted. Yo, a ver, bueno, tengo 25 años. Yo trabajo en una empresa que se llama AJ Equipment. Bueno, mi empresa lo que hace es dar servicios a empresas como AGI, Petroecuador, Petroamazonas, sobre recubrimiento de los tanques, servicios de pintura. Y en este momento, bueno, lo que estamos haciendo es, bueno, como nos adaptamos al problema del COVID, estamos vendiendo galones de amonio cuaternario para limpieza con los equipos que nosotros tenemos. Entonces, eso. Gracias, Gina. Muy bien. ¿Alguien que quiera hablarme de la independencia y la república? Vamos, alguien voluntario que recuerde de la etapa de la independencia o algo de la conformación de la república. Vamos, algún voluntario, aprovechen. 10 puntitos. Sí, no, a medias. Vamos, hoy estamos 29. 9 más 2 son 11. Acurio Dylan. Dylan, ¿está por ahí? Dylan creo que estaba tratando de comunicarse. Si no, pongámosle 1 más 1, 2. Coelho Héctor. Héctor, cuéntame, ¿qué recuerdas de la independencia o la conformación de la república? Eso es el periodo republicano, ¿verdad? Eso, o sea, lo que más recuerdo, ¿qué le podría decir? O sea, Simón Bolívar, Sucre, Manuela, la independencia de Guayaquil, de Cuenca, Chincha, la Gran Colombia, el primer presidente de Ecuador. El primer presidente, claro, el primer presidente de Ecuador fue Simón Bolívar, fue venezolano. Y ahí lo que más recuerdo que después de él le siguió en cambio Vicente Rocafuerte, si mal no recuerdo, él ya fue el presidente, él fue el primer presidente ecuatoriano, ¿verdad? Fue el segundo. Bueno, después de Juan José Flores. ¿El primer presidente ecuatoriano? Estoy confundido entonces, profe. Veo que te cogí en bajada, Héctor. Bueno. Sí, la verdad. Alguien, si quiere alguien, ahorita aproveche y si no, pues ya empezamos con la clase, ¿ya? A ver, mis chicos, solamente denme un segundito acá. Ok, a ver, mis chicos, entonces,
vamos a ver un temita que quería que recuerden. Ya vamos avanzando a la semana 4, que habíamos hablado de gracias, que habíamos hablado del régimen de la esclavitud, del feudal, y que quedó así como que medio, términos, a breves rasgos de la independencia y la conformación de la república. ¿Ya? Entonces, mis chicos, ustedes tienen, para Héctor y todos los demás que no quisieron participar, en esta semana 4, les invito a ver, tenemos ahí 2 videos que hablan de la independencia y el primer grito de la independencia. Son bastante lúdicos, bastante didácticos, es como para hacer un recorderis general y pues así interiorizar un poco de estos conocimientos. Algo que teníamos y hablamos creo que muy rapidito, ¿sí? De quien fue escritor, periodista, abogado, mentalizador o quien propicia las ideas de libertad del yugo español. Habíamos visto uno de los personajes de Eugenio Espejo, ¿sí? Que sí, su compañero lo dijo muy bien, tuvo que cambiar su nombre, él era hijo de Manuel Chussi, por ser indígena, pues él no tenía acceso a la educación, tuvo que cambiarse, pero lo importante o cómo trasciende a la historia este personaje es porque a través de sus ideales logra impactar en un grupo de ciudadanos que les denominaban criollos, para que empiecen a luchar por la libertad del yugo español. Pues por ende, yo les decía que tenemos que por conocimiento general saber fechas importantes como es la del 9 de octubre de 1820, que es la independencia de Guayaquil. Esa necesitamos interiorizarla, saberla, ¿sí? Tenemos también más tarde, de hecho el 3 de noviembre de este mismo año, pasa a darse la independencia de Cuenca, para finalizar el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha y alcanzar la independencia. Cuando se logra la independencia, se hablan de los distritos del sur y ahí podemos ver el tema de la conformación de la Gran Colombia. Pero sepan ustedes que la Gran Colombia realmente se lo trata como un tema de historiografía. Los historiadores la nombran así porque el nombre real era la República de Colombia. Y para no que exista confusiones con el país de Colombia, pues le llamaron como la Gran Colombia. Este fue el gran sueño de Bolívar, en donde abarcaba los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, que le dieron ese nombre de Bolivia en honor a Simón Bolívar, que fue entregado una connotación de libertador. A él en una asamblea, en un congreso, le dieron esta connotación de ser el libertador. Se adjuntó voluntariamente al país de la Gran Colombia, que duró un poco más de una década. De hecho, de 1819 a 1831 se conformó este país, ¿sí? Nosotros fuimos parte de un país llamado Gran Colombia, o los países del Distrito del Sur. ¿Quién era su presidente? Simón Bolívar, y Santander, por disputas políticas, se separa, sobre todo casi alrededor de los 11 años de haber sido nosotros parte de la Gran Colombia, se separan por distintos ideales. Sepan ustedes que mucho juega el papel que tiene Estados Unidos, el papel que tiene Francia en función de financiar las revueltas para que se separen los países y no se conforme una gran nación. Mi pregunta es, Ronald Ducci, ¿crees que sería bueno que hubiéramos sido parte de un gran país y no de países pequeños? Yo creo que depende si había una uniformidad o todos pensaban igual, porque si había discrepancia, pues allí provocábamos conflictos y llegábamos a guerras, a lo que supongo que se quería evitar. Y por eso cada quien dio su manera de pensar, creó leyes y dio límites para que estos no sean violentados. Ok, señor Cristian Schulde,
¿Qué opina de haber sido? Tuvimos otra vez la oportunidad de ser una gran nación. Recuerden el Incario, la extensión que teníamos. Y ahora nuevamente pasamos a ser una gran nación, un gran país. ¿Cree que sería bueno o malo? Cristian, cuénteme su opinión. Bueno, no. ¿Qué le puedo decir? Tal vez sí, tal vez no. Depende también de la ideología que tenían los que gobernaban en ese entonces las tierras. Pudo haber sido que por, por tener menos tierras digan que van a gobernar mejor. Entonces, no sé, no. Por eso digo, para mi forma de ver, yo creo que ser un país pequeño tiene sus ventajas y sus desventajas también. Pero siendo un país grande, creo que estaríamos hablando de un futuro mejor tal vez, o de cómo están ahorita todos los países que son grandes, como Estados Unidos, Rusia. Son países de primer mundo que tienen la tecnología más avanzada. Nosotros tenemos una tecnología bien escasa, bien opaca. Ok, sí, bueno, tienes un punto positivo y negativo y eso es excelente. Siempre hay que ver el lado bueno y el lado malo, hasta llegar a un intermedio. Sí, de hecho, Cristian, te cuento, ¿por qué se disuelve la Gran Colombia? ¿Por qué dejamos de ser nuevamente un gran país? Porque Simón Bolívar quería llegar a ser dictador, centralizar el poder y hacerse eterno. Y eso no les gustó en el protocolo primero que firmaron como constitución de la Gran Colombia. Por ende, el primero que se retire es la misma Venezuela. Sí, le van siguiendo a la par los países como nosotros, los ecuatorianos, y pues obviamente Colombia y los demás. Porque no querían aceptar un país una forma de gobierno que se imponga. ¿Sí? Ya teníamos un gobierno en el virreinato cuando nos gobernaban los españoles, muy ajenos a nuestra realidad. Lo mismo pasa con Simón Bolívar, pues quiso ser dictador y tampoco lo aceptaron y fue una de las grandes formas por qué se disuelve. Si hablamos, y como lo decía, tal vez la forma de gobierno, tal vez nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra independencia, si hubieran también fusionado, quizás perdido. Y si hablamos en el ámbito económico, posiblemente nuestros países fueran mucho más competitivos en el término de mercado, de desarrollo. Sepan ustedes que juega un papel importantísimo Estados Unidos, quien financia a Francia las guerras. ¿Para qué financiaron? Para no dejarnos ser países grandes. Les convenía mucho dividir. Si han escuchado la frase de divide y ganarás. Miren, a la larga, nosotros somos países que no alcanzamos a competir con las grandes potencias. Sepan ustedes también que se conforma la República con una deuda externa que la adquirimos. ¿Por qué? Cuando se disuelven los países, nosotros se habían financiado para la independencia de Perú, pero como el presidente estaba en todo, excepto en las reuniones en las que iban a dividir las deudas a los países, Ecuador no asistió a esta importante reunión. Y pues por ende la deuda más grande la atribuyen a nuestro país. Conformándose la República del Ecuador en 1830 con su presidente Juan José Flores, venezolano, militar, y nuestro país inicia con una deuda que tuvieron que pagar los ecuatorianos de ese entonces, adquirida por la independencia de Perú. ¿Ya? Entonces, así nace en gran parte, tal vez no lo conocían, tal vez sí, y si no lo recordamos, que así empezó nuestra patria, nuestro Ecuador, con una deuda externa y encima que no era ni nuestra. Se conforma con un gobierno de corte militar, pero muy apegado a los de ese momento, a los pocos nobles o notables. No se excedía el voto a los ciudadanos, a los pobladores, a los indígenas. De hecho, solamente podían votar los notables.
y ellos fueron los que le eligieron, ¿sí? De ahí pasan toda la conformación de la época republicana hasta el presidentes y los presidentes que habíamos tomado para la clase de hoy. Si tienen a la mano su tarea, pues podemos utilizarla y pues vamos a trabajar con actuación en un pequeño debate. ¿Cómo vamos a hacer el debate? A ver, tengo los chicos de contabilidad, van a tomar aspectos positivos, ¿ya? Todos los chicos de contabilidad van a tomar los aspectos positivos de los gobiernos, ¿sí? Y todos los chicos de telecomunicaciones van a defender los aspectos negativos. Reglas del juego. Un debate tiene un tema que genere controversia. Tienen que haber dos grupos de personas. Los que van a defender sus ideales a favor y los que van a defender sus ideales en contra, ¿ya? Un debate tiene que seguir la línea de discusión. Y vamos a hacer lo siguiente. De estos dos grupos que se forman, pues espérenme que yo voy a ser la moderadora. Contabilidad, todo lo positivo. Telecomunicaciones, todo lo negativo. Reglas. Tienen que seguir la línea de discusión. Por ejemplo, yo digo, aspecto económico del gobierno de Juan José Flores. Y entonces las chicas de Conta dicen, fue o explotó el auge cacaotero. Bien. Si yo les digo aspecto negativo, telecomunicaciones, entonces dicen, inició económicamente endeudado el país por financiar una deuda peruana. Bien. Pero suponiendo que les dije aspecto económico y los chicos de telecomunicaciones me dicen, es que construyó escuelas, le penaliza a su grupo. ¿Cómo le penalices? Menos un punto. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del ámbito económico, ¿ya? Entonces, si dicen, por ejemplo, una chica de Conta, me parece mal porque Juan José Flores distribuyó el dinero solamente para las personas nobles. ¿Qué hizo? Habló de un aspecto negativo, cuando tenía que solamente hablar de los positivos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen una manito aquí en las reacciones, ¿sí? ¿Sí ven? ¿Ya? Todos alcen la manito, por favor. Si alguien no puede, dígamelo hoy o calle. Listo. Perfecto. Con esa manito, yo les doy el paso. Para tener la nota del día de hoy, tienen que por lo menos tener 2 intervenciones, ¿ya? Digamos que Arias Jorge ya participó 2 veces, tiene asegurada su nota de actuación en clase. Pero digamos que no participó ni una. Esa es ya su nota, tendría la nota de 7, que es la mínima. Pero como todos queremos tener 10, puede participar 2 veces. Preguntas, chicos. ¿Algo no quedó claro? Díganmelo ahorita. El deber no era a partir del presidente Jaime Roldós. Sí, pero te estoy poniendo solo el ejemplo. Ya. Sí. El deber es de Jaime Roldós y no los interinos. ¿Ya? Entonces, mi presi, contigo vamos a ir, ayúdenme mi presi con bueno, empezamos con Jaime Roldós, ¿ya? Y tú ayúdame con la secuencia de presidentes, ¿sí? ¿Quién le sigue a Jaime Roldós? Y así me vas nombrando, ¿listo? Según mi deber. Sí, según la tarea. Vamos, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No está claro? ¿No? Listo, entonces vamos a ver qué equipo gana. ¿Los chicos de Conta, las chicas y chicos de Conta o los chicos o chicas de telecomunicaciones? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, se dice... ¿Nos va a dar tiempo por cada presidente o qué? Sí, gracias. Gracias, señor Morales. Muy bien. Tiene máximo 1 minuto. Y aquí tengo, mi Gina,
Please, ayúdame con un cronómetro. ¿Tienes? Ya. Máximo 1 minuto por intervención. No puede excederse de 1 minuto. ¿Ya? Otra cosa. No puede decirme, por ejemplo, es corrupto. O sea, tiene que decir por qué. O sea, no puede decir porque sí o porque yo escuché, sino según los datos de Contraloría, según los datos del Banco Central, robó o tomó tanto dinero. No podemos tampoco discutir entre ustedes, o sea, estar ideas y opiniones. Suponiendo que yo diga, se me ocurre que Abdalá Bucaram fue el presidente, el más honesto de todos. El otro tiene que decir no por esto o sí por esto, ¿ya? Entonces tenemos que ir argumentando los criterios. Bueno, mis chicos, vamos entonces. Antes de empezar, dígame, Gina. Ariana Coelho me está diciendo que tiene full problemas de conexión y que no nos escucha bien. Ya. Yo les voy tomando aquí porque a medida que van participando, yo les voy aquí también poniendo sus puntitos de actuación. En este caso, mi Gina, sea tan amable, le indica que, bueno, todas las clases quedan grabadas para que puedan volverlas a revisar. Y si mismo no puede comunicarse, pues ya estaríamos viendo su participación. Ok. Bueno, mis chicos, iniciamos el paso con contabilidad y vamos a dar inicio al debate con el tema obras, aspectos negativos y positivos de los presidentes de la República del Ecuador. Para lo cual se les da la más cordial bienvenida a los expertos del área contable en temas de República y los presidentes a partir de Jaime Roldós. Ellos van a defender todos los aspectos positivos. Así también se les da la más cordial bienvenida a los señores de telecomunicaciones, expertos en la temática de los presidentes ecuatorianos. Ellos van a darnos a conocer todos los aspectos negativos. Se les recuerda que para este debate usted tiene 1 minuto de participación máximo o intervención por estudiante. Dicho esto, vamos a iniciar. Por favor, en el aspecto económico, mencione un aspecto positivo del gobierno del señor Jaime Roldós. Vamos, chicos, listo. Muy bien, Edison. Señor Falconi, tiene la palabra. Ya, a ver, Jaime Roldós en sus años de gobierno promulgó un importante Plan Nacional de Desarrollo y creó el Banco Nacional del Ecuador, que en sus siglas es el BED. Y el financiamiento de todo esto lo destinó a obras de infraestructura para el país, la electrificación para la zona rural y un seguro social campesino. Muy amable, gracias, señor Falconi. Vamos, por favor, en la misma línea del área económica, un aspecto negativo de las obras del señor Jaime Roldós. Ok, Rivera, Brian, tiene la palabra. En este Roldós tardíamente subió el precio del galón de la gasolina de 4.65 a 15 sucres. Le aumentó el costo de la vida y generó malestar social. Muy bien, señor Brian. Vamos con aspecto positivo de la misma línea económica del señor Jaime Roldós. Vamos, señor Falconi, ¿puede participar? Él hizo que se dé la duplicación del salario mínimo, la elevación de remuneraciones y la semana laboral de 40 horas.
Muchas gracias, excelente. Tal vez un aspecto negativo en el ámbito económico del gobierno del señor Jaime Roldós. Ok, Guayi Chico, participe por favor. Guayi Chico, ya. Darwin, vamos. Bueno, les comento que hubo una confrontación bélica con los eternos enemigos del sur lo que estuvo gobernando Jaime Rodós Aguilera. Guayi Chico, ¿de qué carrera eres? Telecomunicaciones. ¿Le tocaba a quién? ¿Qué pasó, Gina? Cuéntame. No, profe, sí está bien, porque Edison... Sí, está bien, profe. Usted, el anterior compañero, de hecho, dijo un aspecto negativo y era de contabilidad. Edison. Dije un aspecto positivo. Era positivo. Dije que él Decía que aumentó duplicó. la deuda, no sé si te oí. No, dije que duplicó el salario mínimo. Sí, gracias. Listo. Falconi, perdóname, le puse doble participación. Está bien, gracias, Rivera. Guayi Chico, dame un segundo, que le puse por eso. Dame un segundo. La guerra del Perú no es un aspecto político, eso no tiene nada que ver con el aspecto económico. Bueno, pero Darwin dijo financió la guerra. Darwin. No dijo financió, dijo ¿Qué tuvo dijiste? conflictos bélicos con el Perú nada más. Gina, tú eres mi secretaria, así que necesito Profe, que eso. poniendo atención. Es que no fue algo económico, para mi punto de vista. Claro, eso es un aspecto político, no es un aspecto... Lo que comenté fue un aspecto negativo, profe. Ya, Pero no. pero de tenía que ser económico. Tenía que ser económico y eso es más político y social, no económico. Ya, va aquí, espérenme, ya, listo. Vamos, chicos, aspectos positivos del ámbito político, social o cultural del gobierno de Jaime Roldós. Del gobierno no leí, profe Jaime Aguilera Roldós. Sí, de hecho ya tiene levantado la mano Salazar Patricio. Le escucho. No, Patricio. Patricia, doña. Patricia. Sí, ya. Propuso una concentración social y solicitó la unión de todas las para enfrentar crisis económicas y mantener la democracia. Como por lo tanto hizo proyectos hidráulicos, hubo inversiones extranjeras y crecimiento de viviendas. Ok, Patricia. Aspecto negativo del entorno político social del gobierno de Jaime Roldós. A la una. Ya listo, Arias Jorge. Podría considerarse en ese aspecto el déficit fiscal que disponía en ese tiempo. ¿Qué pasaba con eso? Tenía el déficit fiscal, que es la deuda del Estado hacia como una especie de deuda externa, y eso influyó también en la economía negativamente. Bueno, era político social, enfocándole hacia la sociedad, ¿no? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que sea económico, enmárcalo solo en lo económico. Lo político y lo social, si lo tomamos como que una deuda, un endeudamiento de un gobierno afecta a la sociedad, pues obviamente porque dejas de devengar o para obras de gasto social. Jaime Roldós Aguilera, presidente joven. Les invito a ver, les voy a poner un link al final de la película de cómo murió Jaime Roldós. Hay un documental bastante bueno que les recomiendo ver. Un presidente que ganó por mayoría y se dice que con él se vuelve a la democracia, considerando que los presidentes anteriores eran juntas militares y también la última presidencia de
José María Velasco Ibarra, que quería hacer, que quiso hacer la dictadura. Pues por voto, para ese entonces, logra tener una gran acogida del pueblo ecuatoriano y logra ganar con una mayoría. Tenía una gran acogida por el pueblo, algo importante que resaltó su compañero y hasta la fecha permanece, el horario laboral. Imagínense que hasta este gobierno no había un horario para laborar. Podías laborar 8, 10, 12 horas a más sin que esté establecido legalmente tu horario. Además, también duplicó los salarios. Eso no les gustó mucho, sobre todo a los empresarios. Tenía muchas disputas en términos económicos. Hay un documental que se llama Los Sicarios Económicos, que les invito a ver. Hay un documental desde Coavisa y otro que lo hacen dentro de un noticiero, y se habla de que realmente él no murió con el accidente de avioneta como lo pusieron o como reza la muerte de él, sino que fueron estos sicarios económicos enviados desde Estados Unidos quien los mandó a matar, básicamente por el tema del petróleo. Ellos dicen, cuentan o narran cómo opera Estados Unidos dentro de los países pequeños como el nuestro, sobre todo por la ambición del petróleo y obviamente los temas económicos. Siempre nuestro Ecuador estuvo endeudado sobre todo con Estados Unidos. Las deudas externas más grandes las teníamos en este momento con Estados Unidos. Y la muerte de Jaime Roldós no fue la única. Fueron muchos otros presidentes que murieron de una forma, entre comillas, misteriosa, previo a determinados acuerdos que podrían dar el giro a un país. Entonces les invito a ver el documental y también de Sicarios Económicos, que pudieran darnos tal vez una perspectiva de por qué realmente murió él. Tanto así que cuando cae la avioneta, pues acordonan militares estadounidenses el lugar y los únicos 2 posibles testigos desaparecieron. Uno murió y el otro no se lo encuentra hasta la fecha. Entonces, este presidente que tenía una gran acogida tuvo lamentablemente muy poco tiempo en su periodo de mandato, pero las obras que hicieron hasta la fecha permanecen. Miren que hasta ahora tenemos las 8 horas de trabajo laboral establecidas y bueno, obviamente el tema de salario pues depende también de la economía del país. Gina, ¿qué otro presidente tenemos después de Jaime Roldós? El doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Ya, él era interino. De él pasemos. ¿Cuál otro tenemos? ¿Quién va después? León Febres Cordero. Él todo un personaje. Profe. Cuénteme. Osvaldo Hurtado no sería interino porque él asume el poder y ya sería el presidente permanente. Sí, tienes razón. No hay grandes obras de ahí. Vámonos, saltemos al León Febres Cordero. León Febres Cordero. Sí, tienes razón, Jorge. Realmente hay algunas que otras temas, situación económica, pero vamos saltando algunos como los más relevantes. Vamos a alguien que ha hecho conmoción hasta después de su muerte. Sí, el señor León Febres Cordero. ¿Ok? Listo, mis chicos. Vamos con aspectos negativos del gobierno de León Febres Cordero. El Coyaguá Solincango, dígalo. Profe, me equivoqué. Yo soy de contabilidad. Ok. Vamos, aspectos negativos del gobierno. Ok, Rivera. Cualquier aspecto negativo, porque no le oí decir algo en específico. Cualquier aspecto negativo, profe. Sí. Abre el debate en cualquiera que tú quieras y de ahí ya tomamos el... Listo, dice... En 1988 el régimen se debilitó por varios escándalos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Ok, pero... Precios internacionales del petróleo bajó y la interrupción de las exportaciones petroleras debido a un terremoto. Ok. Aspectos positivos del gobierno del señor León Febres Cordero. Salazar, Patricia. Ya, él nos hizo a través de creó un decreto para el Fondo Nacional de la Cultura
o Foncultura, el cual tenía el 15% de inversión del Fondo del Banco Central de Ecuador, el cual fue destinado para proyectos culturales, perdón, el celular del trabajo, para hospitales del IES en el SENA, hospitales civiles de Ibarra. Ok, aspectos negativos de este gobierno. En cualquier ámbito puede ser el aspecto Segundo, negativo. Duchi Ronald aplastó primerito la mano. Duchi Ronald. Se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, cita requerida, especialmente en los casos de desaparecidos. Ok, aspecto positivo de este gobierno. Serna, Rubén. Durante el gobierno de Febres Cordero, él impulsó la construcción y reparación de algunas carreteras en el litoral, en la sierra, en la región amazónica e insular. Ok, Rubén, aspecto negativo. Profe, punto de orden. Dígame. El compañero comentó obra pública y lo que comentó el compañero fue algo social. Bueno, le dejamos abierto, no les di una línea general. Pero está abierto el debate a cualquier, sí, ámbito. Sí, gracias. Sí, gracias, Jorge. De hecho, le dije abierto, no les parametricé, sí, lo dije abierto. Sí. Vamos, un aspecto negativo. Gualdichico. Bueno, por comentarles que en 1986 tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado por el general Frank Vargas. Y un año después fue secuestrado durante 11 horas por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ok, gracias, el llamado Taurazo. Y vamos, aspecto positivo. Córdoba, Marco. Sí, un aspecto positivo en la presidencia de León Febres Cordero fueron el impulso a la agricultura, sus exportaciones y la renegociación de la deuda externa. Ok, vamos, el último punto negativo de este gobierno. Anthony, Toasa. En su gobierno se dio el robo de orejeras de oro, pinturas y obras de arte en el Palacio de Carondelet, asimismo como la renuncia de la huida de uno de sus ministros cuando se logró dar, por hecho que había hecho unos contratos ilícitos con una empresa mexicana, con sobreprecios de hasta 4.000 millones de dólares, según lo que decía aquí. León Febres Cordero, un personaje, de hecho decía, el león no se ahueva carajo, hasta el último tenía un perfil de ser autoritario, tenía un carácter bastante fuerte, pero algo importante de este gobierno es lo que se da en función de los escuadrones de la muerte, los toques de queda y obviamente en este está el sonado caso de los hermanos Restrepo. Por primera vez el Ecuador tuvo un toque de queda, pero un toque de queda real. El toque de queda en el que decía que nadie puede circular a partir de las 6 de la tarde, ni reunirse en estadios, plazas, casas, en ningún lado. Se le da todo el poder a la policía de ese momento y militares. Los mismos que reza hasta el momento en las cortes internacionales los abusos que cometieron en función de los derechos humanos o la violación a derechos humanos. Porque si te encontraban en la calle, te podían castigar, algunos quedaron con discapacidad y otros desaparecieron. Uno de los casos que trascendió por la lucha de su padre fue el caso de los hermanos Restrepo, pero hubieron muchos casos más de personas desaparecidas, personas que perdieron la vida, personas que quedaron con discapacidad
en función de este gobierno, el mandato de León Febres Cordero. Él decía que si él no hubiera tomado esas medidas tan extremas, posiblemente los grupos paramilitares podrían enraizarse en nuestro país. De ahí viene el caso sonado del grupo Alfaro Vive Carajo, que se desintegró en gran forma dentro de esta medida que toma León Febres Cordero. Algunos, y por eso les decía que aún recordado y sonado dentro del ámbito de las decisiones que él toma, se da con el caso, se dio o recordaba mucho en el caso de los periodistas que fueron secuestrados por Arias Guacho en la frontera, y algún periodista se atrevía a decir si fue necesario o era necesario incrementar las medidas que en ese momento León Febres Cordero las hizo, ¿sí? Que realmente fueron muy, muy drásticas. La historia lo juzgará. Muchos que analizan o los historiadores, pues realmente hay indicios de cómo se disuelven estos grupos que estaban empezando a enraizarse en nuestro país. También se da el caso del llamado Taurazo, que les llamaban el secuestro. Realmente eso a la larga o el trasfondo era temas de confrontaciones políticas. Ustedes saben que en el ámbito político de nuestro Ecuador es un ámbito bastante delicado, pues, y se da el caso del gobierno de León Febres Cordero, hasta la fecha bastante controversial, bastante duro, y pues analicen y cada uno juzgue si fue necesario que se incremente o se dé tanto poder a los grupos militares y policiales, y obviamente los resultados que hoy tenemos, ¿sí? ¿Quién más tenemos, mi Gina? Tenemos a Rodrigo Borja. Ok, pasemos. ¿Cuál otro? Sixto Durán Ballén. Vamos con el arquitecto, el abuelito. El arquitecto Sixto Durán Ballén. Mencionemos aspectos políticos o bélicos dentro del gobierno de Sixto Durán Ballén. Comencemos aspectos positivos. Ok, Morales. Bueno, como aspectos positivos podríamos decir que ganamos la guerra del CENEPA. Ok, aspecto negativo en aspecto político bélico. Bautista. Ya, se montó un desequilibrio social y económico entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Por la economía internacional, la que sufrió el Ecuador. No, hubo una transición del Ecuador. Ok. ¿Por qué más? Porque o sea, tú me dices que se marca una diferencia. Manuel, No. vuélveme a repetir la idea principal. No le escucho bien. Vuélveme a repetir la idea principal. Claro, que hubo un desequilibrio social y económico entre los ricos y los pobres, digo, por la transición de lo que sufrió el Ecuador, en el aspecto económico. Ok. ¿Qué pasó ahí, chicos? Estábamos aspecto político bélico. Pero estábamos en políticos, profe, no económicos. Bautista, ¿de qué carrera eres, hijo mío? Ya, vamos, acabamos. Aspecto positivo. En aspecto social o económico. Ya, aspecto social o económico. Vamos, Falconi. Sí puedo participar más de 2 veces. No, ya no. Excepto Falconi, excepto Salazar, excepto Gualichico, Rivera. Acá tengo Córdoba, dime. Marco. A ver, un aspecto positivo en lo económico social son los programas de los miles de programas de viviendas que le hizo a la sociedad.
en todo, a nivel nacional, en todo el Ecuador. Eso fue uno de las obras más importantes en lo social. Aspecto negativo en el gobierno del abuelito. Ok, Duchi, Ronald. Aumento del precio del combustible y alimentos en el año de 1902. Ok, bueno, el abuelito tenía una frase que decía, ni un paso atrás. Algo que caracteriza al gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, pues era el enfrentamiento que tiene con Perú. A esto también se le suma que el Ecuador venía con endeudamiento y él prioriza los gastos para el enfrentamiento bélico-militar. Se habla de la hora sixtina, tal vez no recuerden, algunos sí, algo no. Incrementa, en ese entonces nosotros dependíamos de la hidroeléctrica Pauta en su mayoría y pues no abastecía la luz e incrementó una hora de ingreso antes, pero para ese entonces el sistema de transporte era bastante deficiente y en vez de ocasionar una mejora pues en el ámbito económico y empresarial causó algunas pérdidas, ¿sí? Dentro del gobierno del arquitecto. Dentro de los aspectos positivos también logra modernizar sobre todo Quito. Obviamente hasta unos meses antes de morir le invitaban a participar en la edificación del metro de Quito, el señor Rodas. Y él muchas veces decía que el suelo de Quito es bastante inestable. De hecho, en la Recoleta, todo ese sector eran lagunas drenadas. Tenemos muchos sectores acuíferos dentro de nuestra ciudad de Quito. Entonces, él siempre advertía que el metro sería o tendría mucho riesgo, considerando que él, de sus grandes obras, sale la modernización de Quito. Trabaja mucho por hacer un país más moderno. ¿Sí? Entonces, ese recuerdo tenemos de que ya falleció el abuelito Sixto Durán Ballén. Mi presi, ¿quién más tengo? Profe, antes de avanzar, si me puede aclarar un poquito lo que se refería al caso Flores de Miel. O sea, hacer un pequeño recordario, porque ese era un problema de estafa, me parece, o de corrupción respecto al Sixto Durán Ballén. Dentro de los ámbitos que enfrentó por corrupción, lo que más le atañaron, el de Flores y Miel, soy muy sincera, no lo conozco, no lo reconozco, más sí el desvío de fondos que en algún momento le quisieron imputar, más no lograron, es en base al dinero que logró desviar o que decían que desvió para el enfrentamiento bélico. Y era muy juzgado también porque había en ese entonces la crisis del país, siempre hemos dependido del petróleo y él pues financió mucho el tema del conflicto bélico. Brian, ¿algo tenías que decir? No, Parece que se me activó mal, profe. No, disculpe. Ya. Arias, Jorge Luis, ¿tú tal vez tienes algún conocimiento de Flores y Miel? Tengo entendido que es un caso referente a estafa, que estaba involucrada, no recuerdo si era la hija o la nieta de Sixto Durán Ballén, porque hubo igual un desvío de fondos, fue como tráfico de influencias para que esta empresa salga adelante, o sea, captación ilegal de fondos, como le comento, el tráfico de influencias. Me parece que va por ese lado el caso de Flores de Miel. Involucrada como representante la esposa, Finita. Finita era su esposa a quien le atribuían el tráfico, pero dentro de los casos de corrupción que en algo recordaba, el más sonado era el tema del desvío de fondos y que no fue comprobado por el conflicto bélico. Entonces es algún caso, pero en intervención de Finita, que era su esposa. Sí, que a la larga no lograron comprobar. ¿Ok? Sigamos. Según lo que tengo entendido de ese compañero de Flores y Miel, lo que yo leí es que decía que habían recibido créditos como más de $1 millón la nieta de Durán Ballén y su esposa
por parte de la Corporación Financiera Nacional. Sí, era una financiera fantasma, creo que era dominada irandina, creo que decían. Gracias, Cristian. Sí, de hecho yo lo poco que recuerdo de los casos de escándalos de corrupción de él, pues era, y sonaba mucho el nombre de Finita, que era su esposa. Y bueno, hablamos del tema de nepotismo, corrupción en torno a los familiares que le rodeaban. ¿Ok? Vamos con mi presi. Ahora sí. El abogado Abdalá Bucaram. El loco que ama. Vamos con aspectos positivos del señor, se lo puede decir así, Abdalá Bucaram. Ok, Mena María. Ya, profe, en su corto tiempo de Abdalá Bucaram, pues logró dar un pequeño financiamiento a las exportaciones de bienes y servicios. Ok, financiamiento, exportaciones. Aspecto negativo del señor Abdalá. En aspectos económicos, vamos a aspectos económicos. Ok, Anthony Toasa. Hubo la desviación de fondos en un proyecto que se llamaba Mochila Escolar, que se encargaba de a todos los estudiantes así de bajos recursos les iba a regalar una colación, libros escolares, útiles y todas esas cosas, pero nunca se llegó a, o sea, a repartir dichas cosas, y lo poco que se hizo, en verdad no, o sea, en relación a lo que estaba destinado, todos los fondos que estaban destinados, no se usaron nada de eso. Gracias, Anthony. Vamos con aspectos positivos del gobierno del señor Abdalá Bucaram. A la una. Ok. Gualichico, ¿no tienes completo ya tu participación? No, ya nada, Gualichico. A las 2. Vamos, si no penalizan a los grupos de contabilidad. Él no puede participar. No. Vamos, que tengo muchos más chicos que Arias, Coelho, Collaguazo, Uquillas. Ya, al instalarse me sale una ventana de como unas carpetitas. Ok, no puede participar, profe. Mindomo, dos carpetitas que dice Mindomo. Alguien está hablando, pero no detecto quién es. Ok. Y a las 3. O sea, ¿cuál de las dos? Profe, ya no puede participar. No, a ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Para no penalizar al equipo de contabilidad, puedes participar una vez más, ya sea Córdoba o Guayichico. Si no, penalizan los que no han participado. O le comparto la pantalla. Chicos, alguien tengo abierto el micrófono y está haciendo interferencia en la conversación de su casa con la nuestra. ¿Sí? Entonces, vamos, Guayichico, Guayichico es de contabilidad, ¿verdad? No, soy de telecomunicaciones. No, tú y no, estábamos con aspecto positivo, ¿verdad, Gina? Sí, profe. Ya, no sé si Conta. Finaliza. Sí, Córdoba. Salve, señor Córdoba, con un aspecto positivo. Ok, Inge, un aspecto positivo del señor Abdalá Bucaram es que avanzó con el Tratado de la Paz con el Perú. Ya, pero estábamos hablando del aspecto económico. Así es que, igual, y como ya nadie respondió, penalizaron a contabilidad. Vamos con un aspecto negativo del gobierno del señor Abdalá Bucaram. Oliva. Chulde, vamos, señor Cristian. Chulde, Cristian. En aspecto económico. En el aspecto económico, sí.
Fue se le agregaron acusaciones de desviación de fondos de la Teletón navideña a favor de los pobres, auspiciada por el gobierno. Muy bien, Cristian. Entonces vamos a dar comienzo ahora sí a la videoconferencia. Vamos con un aspecto positivo del ámbito social o cultural del gobierno del señor Abdalá Bucaram. Tranquilo, así que yo voy a explicar lo del examen. Ustedes están instalando y yo voy a explicar. Hola, profe, buenas noches. Habla con Daniela Hidrálico. Dime. ¿Cómo le va, profe? Ahorita yo recién me pude con... Todo lo que vamos a conocer. Gracias, Guayichico. No, a la 1, a las 2, a las 3. Profe, yo. Edison, ya no, esta es la última para salvar a tu curso. De aquí ya no puedes participar más. Listo, vamos, Edison, dinos. Ya. A ver, es que no había tantos, o sea, sobre este personaje no había tantos aspectos positivos y el que tengo es uno cortito. Dice que anunció planes de vivienda y educación que tenía un sello populista. El plan un solo toque. Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¿Cómo gana el gobierno del señor Abdalá Bucaram? Pues yo creo que realmente gana su equipo de marketing, su equipo ¿quiénes son? Su equipo de producción y de comunicación. Para ese entonces, no sé ustedes si recuerdan, yo recuerdo algo, todavía estaba pequeña, yo sé que algunos de ustedes sí deben recordar cómo eran sus campañas de políticas. Para aquel entonces recién se estaba introduciendo la televisión a blanco y negro. De hecho, mis papás tenían uno. Y el medio más usual era la radio. Y él financiaba propagandas de hasta 10 minutos que eran bastante, llamaban mucho la atención por lo dramáticas que eran. ¿Sí? Yo en algo recuerdo que decía, hombre ecuatoriano, mujer que te mueres de hambre, este gobierno te va a ayudar, y gritaban, Abdalá, Abdalá, Abdalá. Era una locura. Para ese entonces la era... fuerza de los pobres, profe. Así es. Para ese entonces era muy caro pagar estas campañas, pero él tenía dinero. Él lo hacía. La familia Bucaram, pues, es una familia empresaria con mucho dinero de Guayaquil. Y él empezó a repartir canastas, víveres, harina, arroz, azúcar, de sus mismas empresas. También te regalaban una gorrita o una camiseta. Él se caracterizaba por armar grandes tarimas, del tecnocumbiera sobre todo. Se caracterizó dentro del gobierno, que duró muy poco, por ser un presidente que se le atañó el tema del nepotismo, poner a sus familiares en cargos de gobierno, los graves casos de corrupción, y solo lograron comprobar uno, que fue el caso de la mochila escolar, que lo dijo su compañero. A pesar de que hay videos de cómo saca el dinero en costales del Banco Central de Carondelet y se va, él también reforma la Corte. En este tipo de congreso que tenía, pues hubo muchos escándalos de corrupción. No sé si ustedes lo sabían, pero como aspecto positivo llega desde Argentina la propuesta de dolarización. Pero como él pasaba bailando encima de las tarimas, con las tecnocumbieras, con los terrícolas, con los iracundos, pues muy poco prestó atención al momento que sufría el país, con una baja de petróleo alta. Finalmente, en ese entonces del Congreso lo destituía diciendo o declarándolo incapacitado mental. ¿Por qué le ponen incapacitado mental? Porque una persona que no está en sus 5 cabales no sabe lo que hace. Entonces, como él no sabe lo que hace, no hay juicio que le puedan atribuir.
Tanto así, se va a Panamá, disfruta del dinero que se lleva, disfruta del dinero que sacó del Ecuador y regresa nuevamente, ya lo tenemos acá como capacitado mental. Aunque yo realmente, a mi forma de ver, creo que fue una de las vergüenzas más grandes que tuvo Ecuador, tanto así que en algún congreso que tuvo en reunión con presidentes comía el guatallarín con la mano. Un ser para mí bastante despreciable que en vez de sacar a flote nuestro país, lo hundió. Sí, es todo un personaje, uno de los, para mí, peores payasos que pudieron haber dentro del ámbito político. Vamos con el que le sigue, Gina. No estoy segura, doctor Fabián Alarcón Rivera, profe. Él le sucede, bueno, aquí hay, me llamaban justo la controversia del... interino. Primero fue interino y después de Rosalía Arteaga ya fue un presidente electo, ¿verdad? Así En teoría era Rosalía Arteaga la presidenta. Él sí se mantuvo como interino, profe. De acuerdo a Pero las después de reglas. Rosalía Arteaga volvió a ser un presidente electo por la Constitución. A ver, aquí surge algo que se da del machismo, si es que así lo podemos decir netamente. En la Constitución decía que si falta el presidente, el vicepresidente pasa al poder. Nada más. Y eso es lo que había pasado en los anteriores gobiernos. Se iba el presidente, chao, queda el vicepresidente y es quien está al frente. Fue presidenta legalmente por 2 días, ¿sí? Reconocida en el uno y a la par, sobre todo el jefe militar de aquel entonces dijo, yo no voy a ser mandado por una mujer. Y entonces le eligen al presidente del Congreso de ese entonces, Fabián Alarcón. Violando la Constitución, yo siempre digo cuando ya vemos estas cosas, que solo en el Ecuador el Viernes Santo pueden dejarle para que sea miércoles, porque pueden hacerse cualquier cosa, no importa si hay una Constitución, no importaba lo que en ese momento decía. Lo que hicieron fue algo que no estaba normado y simplemente por el hecho de que Rosalía Arteaga era mujer y hasta ese entonces dijeron que una mujer no iba a gobernar al Ecuador. Esa fue la simple razón. Detrás, pues dijeron que no, que también estaba envuelta, que los ámbitos de corrupción, pero realmente fue el tema de machismo, no una mujer al poder. ¿Ya? Y Gina, ¿quién más está allá? ¿Quién más estaba en el campo? Doctor Yamil Maguad. Vamos con el doctor Yamil Maguad. Aspectos negativos en el ámbito político bélico del gobierno del señor Yamil Maguad. Vamos, a la una. Chicos de telecomunicaciones. ¿Cuál era la pregunta, profe? Aspectos negativos en el aspecto político del señor Yamil Maguad. Político y bélico. Político bélico, ajá. Y a ver, les va a salvar la penalización Guayichico, que es su última de las últimas participaciones, pero para salvar a tu grupo. Darwin, cuéntanos. Bueno, con lo que he consultado, el presidente, expresidente Yamil Maguad promulgó la ley del salvataje bancario. A través de eso utilizó recursos del Ecuador para sufragar las deudas contraídas por la bancada privada que había caído en la bancarrota. Entonces, el presidente fue lo que... Económico. Pero dice político bélico. Económico. A ver, Marco, desquite. Marco, Darwin era en el aspecto político, no económico. Bueno, ya igual, ya lo que le salvaste, haz de cuenta que no le salvaste, ya se penalizó telecomunicaciones. Vamos, oírame bien, vamos con aspecto económico
del gobierno, positivo, del gobierno de Yamil Maguad. Pero no falta el aspecto positivo político bélico para los de contabilidad. Sí, está en un debate, tiene que alzar la manito, por eso puede penalizar a su grupo. Vamos, Uquillas, Natalie tuvo la mano levantada antes de que hable nuestro compañero. Vamos, si no, siguiente, no pueden hablar si no se les da paso. Natalie, vamos. El aspecto positivo económico sería la adopción del dólar estadounidense para el Ecuador. Ok, poder frenar la inflación. Aspecto negativo económico del gobierno del señor Maguad. Ok, Duchi, ¿ya tienes completo o te faltaba alguna? No, Duchi, ya no puedes participar, ya tienes completa tus participaciones. Arias, Jorge Luis, vamos Arias. Un aspecto negativo fue la superinflación que provocó el aumento, bueno, el valor del dólar a $25,000 por cada dólar, la superinflación y la quiebra del sistema financiero declarando el feriado bancario. Muy bien, Jorge Luis, bueno, es 25,000 sucres, $1. Y sí, el feriado bancario. Aspecto positivo en cualquier ámbito del gobierno del señor Maguad. Serna, Rubén, vamos Rubén. Profe, positivo es que se firmó el Tratado de Paz con el Perú. O sea, se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Aspecto negativo en el entorno cualquiera del gobierno del señor Maguad. Bautista. Ya, ha producido prácticamente la migración de los ecuatorianos, por lo que llegó la dolarización y prácticamente se arruinó todo. Muy bien, sí. A ver, ¿cómo gana el señor Yamil Maguad? El señor Yamil Maguad gana, su campaña política fue financiado por sus amigos de ese entonces banqueros. Y eso fue lo que también le costó su gobierno y la crisis fuerte que se ahonda con el gobierno del señor Maguad. Si ya con el señor discapacitado mental teníamos problemas, con el señor Maguad, con un perfil mucho más centrado, él usa como trampolín la alcaldía de Quito. En Quito él pone el trolebús y también trabaja en la modernización. Hace una buena gestión como alcalde y hace que sea como su carta de presentación para ser presidente. Dentro de las grandes fallas de él es aliarse con los banqueros que a la larga le dijeron, ¿cuánto te financié? ¿Cuánto nos toca? Y de ahí nace. Y la dolarización a la larga, a mi forma de ver, ha sido buena, ha creado estabilidad para el Ecuador. El análisis es que nosotros nos mantenamos todavía con una economía a flote, se puede decir, de que sobrevivimos por una dolarización, porque somos como el hijo malcriado de Estados Unidos, más o menos. Nuestro dólar es fuerte frente a las monedas de nuestros demás países. Pueden ver Colombia y Perú. No nos vamos a ir lejos. Colombia, Perú, Venezuela, México, nuestra moneda es fuerte. Lo malo, la forma como dolariza. En la propuesta que tuvo el señor que bailaba con las tecnocumbieras y que no leyó y no presentó a tiempo, se daba el cambio de 5,000 sucres, $1. E inclusive se podía negociar a menos, que era una buena propuesta. Lamentablemente, el mitin político hace que se convierta 25,000 sucres, $1. Y eso hace, no sé ustedes, mi papá en ese entonces, la empresa les decían, cambien su moneda, el país se va a dolarizar. Los banqueros, los empresarios, los de la élite o de la clase alta no perdió tanto como perdió el pueblo, que decían, no, ¿qué va a dolarizarse? Eso no va a pasar. Mentira, el país al otro día amaneció dolarizado, sumado al feriado bancario. El caso del feriado bancario en donde se cerraron por primera vez los bancos, en donde se descubrieron los bancos fantasmas, en donde le dijeron, si usted tenía 1,000,000 de sucres, recién en el gobierno del señor Correa les dijeron, tomen,
el papelito que les dieron de su dinero, pues aquí lo van a cobrar como $40, ¿sí? Inclusive, después del cierre de estos bancos, hubo incluso muertes y obviamente el tema económico se radicalizó. En el Ecuador sí había movimientos migratorios, pero no tan fuertes como en las del gobierno del señor Magua. Fue la ola o la crisis más grande en torno al Ecuador migrante. No sé, ustedes tal vez tengan un familiar en el exterior fruto de esa crisis. Un vecino, un primo, un amigo que salió en la época en la que los ecuatorianos abarrotaron los aeropuertos y dijeron, no podemos más, nos vamos. ¿Sí? Y pues eso marca la firma del Tratado de la Paz. Todo lo que luchó nuestro abuelito de ni un paso atrás, lo acabó regalando el señor Magua. Si vemos bueno, por primera vez tuvimos delimitado un país. Y si vemos malo, perdimos el territorio por el cual lucharon los guerreros del CENEPA, y aquello que lograron se desconoció y pues quedaron delimitados nuestro país a raíz de esta firma. ¿Sí? Vamos, mi presi, ¿quién me toca? El doctor Gustavo Novoa Bejarano. Bueno, el Gustavo Novoa continuó y él dijo, el Ecuador está dolarizado y continuamos con el dólar. Vamos, ¿quién más? El ingeniero Lucio Gutiérrez. El ingeniero Lucio Gutiérrez. Vamos con Lucio Gutiérrez. Aspectos negativos del gobierno del señor Gutiérrez en el ámbito económico. Arias, ya tienes tu participación completa, así que ya nada, naranjas. Vamos, tengo todavía Curio, tengo Benavides. Benavides nunca estuvo. A ver, mis chicos, me parece. ¿A Curio está? A Curio. ¿Y Benavides Hugo? ¿Algún día se conectó? Yo hablé con el profe hace unos minutos y me dijo que no tenía computadora y que le iban a entregar recién el viernes y que en el celular no se podía conectar. Gracias, Gina. Sí, de él tenemos el profe Oscar Coyaguazo también no se puede conectar, tiene problema. Coyaguazo, Oscar. Ajá. ¿Qué le pasó a él? Me dijo que tiene dificultades para ingresar a la... Ya le pongo aquí una notita y le pongo acá. Bueno, mis chicos de telecomunicaciones, podemos hacer una participación más general, porque de ustedes ya no hay más. ¿Ya? Entonces, vamos. Quien desee un aspecto negativo. Listo, ahora sí, Arias. Vamos, Jorge. Expláyate. Un aspecto negativo fue el aumento del precio de la gasolina que encareció el precio de la canasta básica. Ok, muy bien. Aspecto positivo del gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Ok, Morales. En el ámbito económico, Sí. buscó la facilidad del bono de desarrollo humano a la gente más pobre. Ok. Aspecto negativo del gobierno del señor Gutiérrez. Ok, Anthony. Altera las funciones y los poderes del Estado. ¿Cómo? ¿Cómo alteró? Poniéndoles, o sea, como a los de su partido político como en en puestos más altos, y así evitaba la oposición parlamentaria. ¿Y en qué tema estábamos hablando, Gina? Dijo que podía ser general. En el tema económico estábamos. Anthony, póngase pilas. El tema económico. ¿Dónde están telecomunicaciones? Económicos, chicos. Bueno, por petición de Anthony, vamos a hacerlo general.
Ya, para los que participan desde ahorita, aspecto positivo del gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Ok, Morales. En el aspecto social anunció un gobierno pluralista y de concentración nacional con inclusión de representantes de los movimientos indígenas y creó una cuarta función del Estado. Sí, gracias, señor Morales. Aspecto negativo del gobierno del señor Lucio. Ok, Cristian. En cualquier ámbito era, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Lucio Gutiérrez soportó escándalos de corrupción en las estructuras de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con el descubrimiento que desde hace varios años de los cuarteles habían desaparecido gran cantidad de armamento y que podría haber sido negociado por las FARC. Ok, gracias, señor Chulde. Aspecto positivo del señor Lucio Gutiérrez en cualquier ámbito. Ok, Natalie. Buscó facilitar las participaciones del sector privado. ¿Cómo? En la economía. Ya, cuéntanos, desarrolla la idea, desarrolla un poquito la idea. Él empezó a hacer como reuniones para hacer que el sector privado pueda participar en la parte económica y su opinión sea tomada en cuenta en las decisiones. Ok. El señor Lucio Gutiérrez, oriundo del Oriente, fue una novedad, sobre todo para algunas ciudades, que él ganara. De corte militar, estuvo en las revueltas de caída de los presidentes anteriores. Se caracteriza dentro de los ámbitos de su gobierno por el caso de la Pichicorte. Y algo que nos decía Anthony era en función de que reestructura la Corte, sobre todo para beneficiar o para que venga o retorne al país el señor Abdalá Bucaram. También se dieron los casos del nepotismo. Los familiares, su hermano Gilmar, el cuñado, la prima, nuevamente en funciones del Estado. ¿Cómo gana él? Gana regalando borregos y vacas en las comunidades indígenas. Literal, regaló borregos y vacas para lograr el voto. Grandes errores que comete, tratar de aliarse con todo mundo. También se dio el cambio de camiseta, que le decían que en inicio le apoyó mucho el sector indígena y posterior él se unió, se alió a otros partidos y pues desde Pachacutic fue muy mal visto que quiso aliarse con todos. Hasta ese momento habían N cantidad de partidos políticos, desde el partido de los poncheros, taxistas, payasitos y todos aquellos quienes querían ser presidentes. Habían unas papeletas inmensas para escoger el presidente, ¿sí? Y pues cada uno siempre ha querido jalar, como dicen, llevar el agua a su pozo. Y los grandes errores que él comete en función de aliarse con ciertos partidos políticos, desaliarse con otros, cambiar la Corte Suprema, así también poner en cargos a sus familiares, hace que se den el llamado cacerolazo y es más, el mismo pueblo que en un inicio votó por él hace las revueltas para destituirlo o votarlo de su cargo, ¿sí? Y tenemos a la palestra el señor Gina. Doctor Alfredo Palacio. Ok, ¿quién le sucede? ¿Quién va después? El economista Rafael Correa. Hasta aquí hemos tenido 3 presidentes votados en menos de 10 años, ¿sí? En menos de 10 años pasó Lucio, Yamil y el señor Bucaram y fueron votados uno tras otro por el pueblo ecuatoriano.
Hasta aquí el pueblo indígena toma una gran importancia dentro del poder político de nuestro país, que no se veía en los gobiernos anteriores, pero sobre todo en este del señor Gutiérrez. El pueblo indígena entra a Quito, toma el Congreso y dice, se van todos, estamos hartos de todos. Llegándose a conformar y consolidar el pueblo indígena, hoy por hoy temido por los gobiernos, porque toma un gran protagonismo dentro del ámbito político, dentro del derrocamiento de estos presidentes. Y pues va a la palestra el señor Rafael Correa, ¿sí? Aspectos en el ámbito de la salud, aspectos, salud y educación, vamos las dos, salud y educación. Aspectos positivos del gobierno del señor Rafael Correa. Ok, señor Córdoba. A ver, en aspectos positivos en el área de educación y salud, uno de los principales fue la inversión de infraestructura, ya sea de hospitales, colegios, en gran escala a nivel nacional. Ok. Aspecto negativo del señor Rafael Correa en el ámbito salud, educación. En lo que es la implementación gratuita de la salud, donde me hubo mejoras en hospitales para la atención. Rivera, ¿dónde estás? ¿Cómo viene a ser un caso, bueno, que más o menos averigüé, donde antes se cobraban por medicinas y todo, donde el IES no tenía, perdón, centro de salud no tenía medicinas con esto? Él haciendo... Brian, se te escuchó muy entrecortado tu idea. Sí, igual le di un aspecto positivo más que negativo, profe. Exacto. Yo les iba a decir qué hizo el señor Rivera. Sí, sí, yo me di cuenta, yo te digo, no, ratito estoy hablando positivo. Ya les penalizaste, ya nada, listo. Vamos con un aspecto. Ahora sí, positivo en el ámbito educación, salud, aparte de lo que ya nos dijo el señor Córdoba, del gobierno del señor Rafael Correa. Héctor. Héctor, está apagado tu micrófono. Ahí ya, perdón. Digo que cuando Rafael Correa estaba de presidente, también estuvo a la par con el actual presidente. Entonces ahí uno de estos fue por tener un decreto a favor de los discapacitados con respecto a la salud, como fue uno de los proyectos Manuelita Sáenz, y más no lo recuerdo. Manuel Espejo. Era Manuelita, pero no me acordaba. Okay. Sí, su proyecto La Cruzada por las Personas con Discapacidad, Manuel Espejo. Ok, Héctor, aspecto negativo dentro del área salud, educación del gobierno del señor Correa. A la una. A las 2. Vamos, chicos de... Ok, Arias Jorge Luis, dígalo. Profe, no estoy tan seguro, pero puede ser que después del terremoto que hubo hace 4 años, no hubo la cantidad suficiente de mobiliario médico para atender la emergencia. Ya. No se acepta tu participación porque no hay datos. Hay que sustentarlo o argumentarlo, ¿ya? Vamos con aspecto político, social y puede ser cultural o vialidad. Abramos el debate. Aspectos positivos del gobierno del señor Correa.
Nena María, díganos. Está apagado tu micrófono. Ya, profe, perdón. La red de carreteras del Ecuador, que está entre las mejores de Iberoamérica, más de 9.000 kilómetros realizados durante su gobierno. Gracias. Vialidad, carreteras, aspectos negativos del gobierno del señor Correa. Eso después de ir organizando, ¿no? Por ejemplo, Bautista, hay que alzar la manito, recuerden, chicos. Bautista Manuel, díganos. y se me muere aquí. Ya, un aspecto negativo fue prácticamente la explotación en Yasuní, ¿no? Aunque fuera un positivo para prácticamente para el efecto económico del Ecuador, fue negativo para prácticamente los dueños de las tierras de allá. No. ¿Ok? Aspecto positivo de cualquier ámbito, señor Rafael Correa. Ok, Morales. Podemos decir que en 2014 los homosexuales pudieron inscribir sus documentos de unión, de hecho, y también se negó a permitir que Estados Unidos renovara el contrato para operar una base militar aquí en Ecuador. Marco, ¿por qué es positivo que no opere la base militar en el Ecuador? O sea, ya que aparte de lo que ellos pueden ver, lo que hacen otros países, también nos están monitoreando a nosotros. Morales, no te pongo tu actuación porque te faltan datos. La base militar controlaba el paso de droga. Ese cuadrito de ventaja. ¿Ya? Entonces hay que ver negativo. el accionar de la base militar. No era intervención política como lo decían. La base militar controlaba la operación, el tema de drogas. ¿Sí? Vamos con un aspecto positivo. Natalie. Redujo a la mitad los salarios de los altos funcionarios. Puede ser, sí, Uquillas. Aspecto negativo. Lo tenía aplastado Nena María. Pero era para el anterior, para el positivo, profe, pero ya Ya nada. Ok, entonces tengo Rivera y Rivera Brian. Sería la mordaza a la prensa, hecha la ley en 2013, que hoy se considera una de las leyes más privativas de libertad de expresión en todo el sur del continente. Ok, les voy a dejar diálogo libre, o sea, no voy a ponerles puntito de actuación. ¿Alguien quiere aportar sin puntuación de algún aspecto positivo que considere del gobierno del señor Correa? Puede ser negativo. Dígalo, Rubén. Sí, o sea, sin participación, solamente se llama fase opinión. Dígalo, Rubén, luego tendría el paso Marco y luego Morales. Díganos, Rubén. Ya, desde mi punto de vista, de los aspectos positivos, es que pues él manda una consulta popular para reformar la Constitución y pues que de ahí ya se crea una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que antes era el Congreso, ¿no? Y pues que esta Constitución da más participación a las clases más favorecidas. Y pues que de pronto anteriormente no tenían tanta participación en el campo político, ya que pues digamos las grandes élites eran las que mandaban en el país. Entonces, con respecto también a lo que decía Morales, el compañero Morales, a mí me parece también que de los aspectos positivos en el tema de los Estados Unidos, aunque no está pues 100% documentado o comprobado, pero pues sabemos de que los Estados Unidos siempre tienen injerencia en los países de cierta manera política, ¿no? En el caso de mi país, ahí sí hay como 3 bases militares y realmente se ve bastante el control norteamericano. ¿A quién le temen en tu país? Es a la DEA. Creo que tal vez ni siquiera el mismo gobierno, la misma policía de gobierno, sino a la DEA. Sí que es, de hecho esas sí son cárceles, dicen, ¿no? Claro, ellos prefieren morir, tener una tumba en Colombia, no una cárcel en Estados Unidos, eso es lo que saben decir.
Y dentro de esa parte es positivo, realmente, porque sí ayudan mucho al control de la droga y todo lo demás. Pero también es cierto de que se aprovechan con esas bases para tener injerencia política que no deberían de tener. Sí, es una realidad. Todos los países, de forma directa o indirecta, tienen espías dentro de los otros países. Y bueno, la injerencia política estadounidense tiene mucha influencia dentro de nuestro y los países de América del Sur. Esa es realmente una red increíble y hoy por hoy China, con los negociados y tratados económicos, también tiene mucha injerencia en temas económicos políticos. Marco, te escuchamos. Sí, otro de los aspectos positivos en el gobierno de Rafael Correa fue el decreto a favor de los trabajadores para eliminar las tercerizaciones. Ya. Vamos, ¿me tenía alguien más? No sé, Morales me parece que era quien tenía el paso. Bueno, como aspecto negativo también podemos decir que fue la red de corrupción más grande durante los últimos 10 años. Ok. Guayichico y luego tengo paso a Rivera. Pueden hablar aspectos negativos en general de lo que usted quiera y que tal vez no lo topamos. Bueno, por mi paso, positivo y negativo, bueno, por las noticias y todo, bueno, en el gobierno de Rafael Correa hubo positivos, generó bastantes hidroeléctricas, pero a la vez ahorita con el tiempo que pasa se ve que también ha habido también sobreprecios en la construcción de esas hidroeléctricas, entonces ahí también sería un aspecto negativo. O sea, como positivo logró crear hidroeléctricas, pero en lo negativo también ha estado como en los sobreprecios y ahí también están las personas que también salen ganando también por esos proyectos. Claro. Entonces, en el aspecto está positivo y negativo ahí en los dos casos. Ok, tengo un paso para un estudiante más que quiera aportar algo que no hemos tratado tal vez hasta el momento, ya sea positivo o negativo. Rivera, vamos, Brian. Y Arias, contigo cerramos. Algo que nos interesa, sí, algo iba a ser un dato sobre que nos interesa telecomunicaciones, ya que él fue un punto inicial para la instalación de la fibra submarina, pretendiendo así reducir los costos de servicios de internet y telefonía. Esto sería positivo, ¿no, Brian? Sí, positivo. Eso, o sea, pues como dijo positivo y negativo, quería solo que nos interesaba telecomunicaciones. Me parece genial y de hecho aporta mucho a su carrera y a la conectividad también. Arias. Profe, puede ser también, o sea, algo mixto, por decirlo así, que pese a la campaña que se hizo contra Chevron, no se logró el fallo a favor de las comunidades por el daño ambiental que se produjo a esa empresa en el oriente. Muy bien, mis chicos, hagamos un recorderis. ¿Por qué? ¿Cómo gana el señor Rafael Correa? Gana con una acogida popular alta, gana porque el pueblo estaba cansado de los mismos políticos de siempre, gana por ser un partido nuevo, joven, con propuestas interesantes y gana por ser guapo. Yo estaba en mesas en algún momento y en las mesas llega una señorita con la foto de él y decía, es que miren, es hermoso, es guapísimo. Y votaron hasta porque era guapo. Hasta aquí, chicos, es irrisorio decirlo, pero han ganado por regalar borregos, han ganado por regalar camisetas, han ganado por guapos. Pero hay algo que atribuir. Es verdad que el gobierno del señor Correa era un partido diferente. No estaba a la palestra de los Bucarán, a la palestra de los socialcristianos, era una propuesta diferente, fresca, y ya cansados de los mismos de siempre, ingresa la propuesta del señor Correa con su entonces vicepresidente, el señor Lenín Moreno. Y lo vamos a dividir en 3 fases a este gobierno. La primera fase es la fase de auge. Este gobierno tuvo, a diferencia de los demás gobiernos, las entradas económicas más fuertes que ha tenido la historia del Ecuador. La primera entrada es el precio del barril de petróleo, que fue la más alta que ha registrado nuestro país. Y el otro ingreso son las remesas de nuestros migrantes. Era la segunda entrada de dinero más grande a nuestro país.
toda la gente que emigró del gobierno del señor Maguad se puede decir que dar frutos en entrada de dinero al Ecuador. A diferencia de otros gobiernos, podemos ver que el señor Correa empieza a construir escuelas, hospitales, vialidad y hace muchas obras y entrega muchas obras. Hasta ahí podemos hablar del primer periodo, el periodo de auge, el periodo de construcción, el periodo en el que se ve cambios en un gobierno diferente. Y vamos a entrar al segundo periodo. En su segundo periodo empieza a haber, en vez de haber ingreso de divisas por los migrantes, se implanta el plan retorno. Por la crisis que sufre España y Estados Unidos, que es donde más albergaba a nuestros compatriotas, pues ya no había ese ingreso. El precio de petróleo también baja. ¿Qué no bajaron? Las obras, las construcciones. Y empieza a endeudarse al país y empieza a mantenerse una cartera de Estado en donde se construyeron ministerios, donde se construyeron secretarías, y en donde empiezan a verse muchos temas de corrupción, y para esto también ingresa ya el señor Jorge Glass. Y podemos hablar del tercer periodo, el periodo de decadencia o el periodo de corrupción. De hecho, decían que donde usted tope en el Estado va a salir pus, y eso lo decían con un gobierno que tenía una trayectoria de 10 años en donde empiezan a verse que había obras. Y yo por eso decía, los correístas o los anticorreístas no pueden decir que no hubo obras. Sí las hubo, pero ¿a cambio de qué? De sobreprecios, de alguna mala infraestructura hecha. El caso de Yachay, que nos atañe en el ámbito universitario, 5 edificios que deben ser derrumbados porque no tienen la infraestructura adecuada. El caso de las escuelas del milenio, les invito a ver en Visión 360, el caso de los elefantes blancos, en la que hay muchas escuelas donde se invirtió dinero de los ecuatorianos y que no tiene cabida. Muy pocas de esas escuelas realmente han sido beneficiarias. Tenemos el caso de hospitales, muchos de estos también con una infraestructura de mala calidad, otros de buena calidad. Los administradores de estas obras también es importante, juegan un rol importante. El tema de ser uno de los gobiernos que logra acaparar casi en su mayoría una Asamblea Nacional. Y podemos ver el caso de las sabatinas, los medios de comunicación, muchas leyes que afectaron de forma directa a nuestro país. Entonces, a mi forma de ver, mi criterio muy personal, en este gobierno, Rafael Correa, a diferencia de otros gobiernos, él se puede caracterizar por ser un gran estratega. Puso un país a sus pies, pero convenio con una frase que dice que el poder no se puede mantener muchos años estático porque se enraiza la corrupción. Y creo que eso sucedió en este gobierno. Inició con ideas jóvenes, pero a la larga pudimos ver que todo lo que se realizó acabaron en graves escándalos de corrupción. Tanto así que hubieron casos de secuestros, desapariciones, desvío de fondos, y podemos ver que incluso hasta el vicepresidente de aquel gobierno está encarcelado, entre muchos otros juicios que están a la par. No puedo negar que hay obras, no puedo negar que ha habido beneficio en algunos casos, pero también hay que hacer un análisis de a costa de qué, de un país sobreendeudado. Y por tiempo lo voy a hacer muy rapidito, muy rapidito, el tema de nuestro presidente actual. La pregunta, chicos, es, si usted se casa con alguien que está endeudada en, digamos, $10,000, pero su sueldo es de $100, ¿tendrá dinero para comprar, para gastar, para invertir? No. El gobierno que hereda el señor Lenín Moreno es un gobierno endeudado, no endeudado, sobreendeudado. Porque nuestro país no solamente tenía las deudas que declararon en un momento, tiene las deudas
que no declararon, como por ejemplo, mis deudas del banco, puede usted entrar a mi historial bancario y sabe cuánto debo. Al banco, a la cooperativa, a tal entidad de crediticio. Pero yo no, pueden ver ahí cuánto le debo a mi vecina, cuánto le debo a mi primo, cuánto le debo a mi tía. Eso es lo que pasó ya en las cifras cuando el gobierno tuvo las cifras reales. ¿Sí? No solamente debía a las entidades crediticias legales, si se lo puede decir, sino que debía dentro y fuera del país. Entonces, sí, se habla de cero obras. Obviamente, pensar en obras con un país tan endeudado es bastante difícil. Hablamos de un gobierno que tal vez también le falte criticidad, autoritarismo, no sé cómo lo quieran decir, para desarrollar o desempeñar un mejor papel en la presidencia. Estamos viendo también un perfil de un vicepresidente que ha tenido que afrontar la crisis del COVID. Vimos lo que recién pasó con la revuelta del sector indígena en función de querer subir o alzar el precio del combustible. Y si ya veníamos con un déficit económico fuerte, en donde las arcas del Estado, o dicen tal vez, digo yo, ¿dónde sacar dinero? El gobierno anterior incautó un montón de negocios que tienen, de propiedades que están botadas, que no tienen uso. El Estado tan grande que se infló, actualmente ustedes han visto cómo se han ido disminuyendo las secretarías, los ministerios, varias personas del sector público. Podemos ver todavía que hay secretarios de altos funcionarios que ganan hasta $5,000 mensuales. Podemos ver que todavía hay grandes diferencias en el manejo del entorno público, el entorno privado, y obviamente esta crisis que nadie se la esperaba, y que obviamente, si lo pueden decir, a un país que haya estado preparado, al 100% no. Lo que les ha beneficiado es las economías. Pero si ustedes pueden ver la economía de nuestro país, realmente está bastante deteriorada, y eso lo podemos ver ya más adelante en el sistema financiero. Mis chicos, tal vez quiera vamos con Gina. Gina, mencióname tu perspectiva de gobierno del señor Lenín Moreno. Ya, ahí, profe. O sea, bueno, yo las partes positivas que yo vi, bueno, que yo consulté, fue que él creó un nuevo estilo de gobierno, tolerante y respetuoso, lo que en el gobierno de, bueno, Correa no se veía, porque no se tenía una libertad de expresión en los medios de comunicación, que eran los más notorios, se puede decir. También que él también dejó de darle como un apoyo o protección a Correa y a Glass con sus fondos públicos, porque bueno, todos debemos estar enterados sobre lo que pasó con ese acto de corrupción y porque Glass fue a la cárcel, y también cómo se le declaró a Correa en la incluso. Entonces, bueno, esos son mis puntos de vista positivos para el Lenín Moreno. Y yo creo además que, bueno, personalmente, él es no sé, podría decirlo yo como que un títere fue un títere de Rafael Correa, porque él simplemente solamente subió para que Rafael Correa no cayera del poder y siga el correísmo, más o menos. Ok. ¿Alguien más que quiera dar su percepción del gobierno actual? Darwin. Bueno, por mi parte, no sé si, bueno, como usted comenta también, Lenín Moreno ya sabía el déficit que tenía el Ecuador, que sabía las deudas que teníamos con todo. ¿Por qué decidió él aceptar para ser presidente del Ecuador? Y después, ya después que ya llega a la presidencia, coge y, como dicen uno, le apuñala por la espalda al que le ayudó también a llegar a donde está ahorita. Y ahí comienza a sacar todos los problemas que ha habido en realidad en el Ecuador. Él también estuvo estuvo de vicepresidente de Rafael Correa. Entonces, ¿y por qué él no pudo declarar en ese tiempo cómo había también los desvíos,
bueno, los desvíos de cada construcción, de todo, porque él debía también saber, o sea, no, él, por lo que era vicepresidente, también no debía saber nada. Entonces, y ahorita viene como que a decir que él no ha sabido nada y como que echar la culpa solo a Correa. Entonces, no es solo la culpa de Correa, también es la culpa de él, porque él también estaba en el gobierno de él y él sabía también cómo estaba la situación del Ecuador. Correa hizo muchas obras porque en realidad estaba el petróleo, estaba también en un valor también bien alto. Se bajó el petróleo y ahí también es lo que comienza también a haber problemas en el Ecuador. Entonces, también es mi idea y esa es mi idea. Gracias, Darwin. María, te escucho. Yo tengo una percepción como que de un nuevo gobierno que es un poquito más tolerante, como decía nuestra compañera, una persona que pues más abierta a un diálogo. Tal vez como todo presidente con sus virtudes, con sus defectos, pero algo que yo creo, o desde mi punto de vista, algo bueno que hizo por el gobierno, pues es bajar al 50% en esta emergencia sanitaria, pues el valor de su remuneración, tanto de él, de sus asesores y esperemos que de la Asamblea. Es una de las medidas que ningún otro presidente pudo haber tomado. Tal vez en cierto punto también cuando quiso quitar el subsidio de la gasolina, pues creo que hasta cierto punto tenía mucha razón. Entonces es algo que otros presidentes tal vez no se atrevieron a hacer antes y son cosas que a la larga, de una u otra manera, por decir el subsidio de la gasolina, desde mi punto de vista, sea en este tiempo o más de edad, va a tener que quitarse porque es demasiado alto. Es un valor que el Estado está asumiendo para el pueblo. O sea, creo que tendría que ese valor pues lo podrían implementar en otras áreas. Mis chicos, bueno, realmente estoy al límite del tiempo, al límite porque tengo otra clase, ya los chicos deben estar por ingresar. Les invito a reflexionar un poquito en torno a este tema político que nos conlleva a todos y nos afecta las decisiones gubernamentales a todos. Les invito solamente a hablar de responsabilidad en tema político. Todos de una u otra manera somos parte de la problemática política porque nos falta tener conocimientos y educación en entorno político. ¿Sí? Eso creo que al Ecuador, la ignorancia política, en temas políticos es lo que más ha agravado y creo que nos ha llevado al punto en el que estamos. Tratemos un poquito más de esto en la clase que, no sé si la que tenemos al siguiente es de economía y ahí podemos también trabajar un poquito más. Conmigo ha sido un gusto realmente compartir con ustedes en esta noche y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, mi presi está pendiente y yo estoy pendiente de ustedes, así que mis chicos, un aplauso para todos, por ahí veo así, y me despido porque tengo otra clase, mis chicos, gracias. Gracias, profe. Gracias. Adiós, chicos, pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Profe.